Señal directa. 8 de la noche con 33 minutos. A lo largo de esta semana, sobre todo esta semana, hemos llegado a temperaturas consideradas históricas en el estado de Jalisco derivado de una ola de calor. Nada más para que se dé una idea, son las 8 de la noche con 33 minutos y nos encontramos todavía a 32 grados centígrados, lo que por supuesto ha generado y derivado una serie de recomendaciones por parte de los especialistas para evitar el tema de insolación o los llamados golpes de calor que ya ha cobrado vidas a lo largo también del país. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre qué pasa y cómo prevenir las olas de calor en las mascotas, en estos compañeros que tenemos en nuestros hogares, y justo para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Gabriela Ramírez Díaz, encargada del área de medicina interna del Hospital de Pequeñas Especies del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Doctora Graciela, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Pues justamente eso, doctora, hemos escuchado muchísimas recomendaciones para las personas en cómo prevenir, cómo cuidarnos y cómo evitar estos golpes de calor o deshidratación y más. Pero ¿qué pasa con las mascotas que tenemos en nuestros hogares? Claro, bueno, el tema de las mascotas podríamos considerar las mismas recomendaciones que escuchamos que se deben de tener con los adultos mayores o con los niños. En ese sentido podríamos hacer una comparación en cuanto a lo delicado de esta situación, ¿no? Es muy común que nosotros seamos los que expongamos a nuestras mascotas al riesgo, porque si de ellos dependiera probablemente no se subirían a un auto y no se quedarían encerrados algunos minutos mientras nos bajamos a hacer algún mandado, no se pondrían en la azotea sin tener algún espacio donde cubrirse o donde protegerse. Entonces, realmente somos nosotros, y por eso depende de nosotros sus cuidados y este tema de prevención para no exponerlos a ese riesgo. Ellos no tienen la facilidad, hablamos de perros y gatos, no tienen la facilidad de poder disipar el calor como nosotros lo hacemos. Sus capacidades para hacer esto son diferentes a las de nosotros, entonces es mucho más sencillo, son mucho más susceptibles a golpes de calor por esta situación, porque no pueden regular su temperatura de la misma manera que nosotros. Entonces es fácil que esto suceda. Claro. Doctora, también por la explicación que han dado los expertos, que el calor se concentra principalmente en los asfaltos, que es lo que recibe la mayor cantidad de temperatura, y justo esta pues afecta principalmente a las mascotas y a los niños porque por su estatura están más cerca del piso. En el caso específico, incluso las mascotas pues no tienen una protección como los humanos, digamos como por ejemplo el calzado. ¿Qué recomendaciones, sobre todo para los paseos que suelen realizar las personas que tienen una mascota? Claro, la recomendación en ese sentido sería, evitar a toda costa salir a caminar, inclusive aunque sea un paseo corto, o sea, es evitarlo a las horas en las que todavía está el sol, ¿no? Lo ideal ahorita sería, y como bien decían ustedes, pues ahorita son las 8 pasadas y aún estamos sintiendo mucho calor, pero bueno, lo ideal sí es hacer ejercicio moderado y cuando el sol se haya ocultado. Es muy común en las mascotas, en este caso pues los perros, que a pesar de que sus cojinetes o sus almohadillas plantares son gruesos y bueno, pueden soportar, digamos, alguna cierta temperatura del asfalto, ahorita la verdad es que está imposible. Vemos también muchos pacientes en el hospital que llegan con las almohadillas quemadas, con mucha irritación también. Por supuesto, inclusive tenemos pacientes que del solo hecho de sentarse en el suelo, como normalmente pues lo hacen, vemos muchos pacientes, por ejemplo, muchos perritos machos que inclusive traen la piel de su escroto, que es una piel muy delicada y que tiene contacto con el suelo en el momento en que se sientan o que se acuestan, y llegamos a ver quemaduras también en esa zona, ¿no? Ya no se diga los perritos, en este caso de todas esas razas que tienen la cara chata, ¿no? Los llamamos braquicéfalos nosotros, como decir un pug, un boxer. Todos esos perros tienen todavía
más dificultad digamos, disipar el calor. En ellos la temperatura y la respiración pudieran complicarse mucho más en casos de esos perritos, por ejemplo. Doctora, ¿qué recomendaciones hay también para las mascotas en cuanto al cuidado de la piel justamente en esta temporada de calor? ¿Existen bloqueadores o como en el caso de los humanos? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el hospital, y seguramente los colegas veterinarios no me dejarán mentir, recibimos, yo creo que en los últimos 3 años para acá probablemente, hemos visto un aumento más bien como de un 30%, probablemente, yo calculo, en temas de tumores o cáncer de la piel, tumores asociados a la exposición al sol. Si bien es cierto que a nuestros perros, a la mayoría de los perros les gusta mucho ponerse en el sol y tomar el sol, inclusive con la pancita para arriba, ¿no? Como solemos ver las conductas de un perrito, la exposición al sol predispone a problemas de cáncer de la piel. Y en ellos lo estamos viendo con mucha incidencia, es muy frecuente. Sobre todo hay razas que predisponen a este tipo de cáncer. En este caso pudiéramos hablar de los pitbull, de los boxer, pero sobre todo también podríamos hablar de todos aquellos animalitos que tienen la piel y el pelo de colores claros, específicamente los de color blanco, pero también en ese rubro entrarían aquellos perritos de color café claro, gris claro, y en el caso de los gatos también eso sucede. La exposición a la radiación solar predispone a tumores o a cáncer, y también tiene mucho que ver, en el caso de los gatos, el color de su piel. A lo que me preguntaban si existe bloqueador solar, sí existen. Digo, desafortunadamente todavía en México yo no tengo conocimiento que se distribuyan como tal de uso veterinario, pero lo que hacemos o las recomendaciones que llegamos a dar los veterinarios, bueno, pues obviamente es evitar el sol en la medida de lo posible para nuestras mascotas, pero también se puede utilizar bloqueador solar para niños. Ese es el que pudiéramos utilizar en nuestras mascotas. Claro. Doctora, y hablando precisamente de estos cuidados, ¿qué tanto son similares a los de los humanos? Por ejemplo, tenemos que hidratar con mayor frecuencia a nuestras mascotas, si quizás es necesario por ahí algún corte de pelo para quitar un poquito de este calor que les brinda su propio pelo, y cómo podemos detectar que nuestros perritos, nuestras mascotas en general, están ante un riesgo inminente de un golpe de calor. ¿Hay algunos síntomas, algunos signos que podemos observar? Sí, claro. Bueno, los cuidados sí son muy similares a las personas. Vital, ¿no? Tener agua fresca, agua de garrafón, pero agua fresca al fin de cuentas, porque de repente se nos olvida, es muy frecuente, bueno, escuchar que el plato del perrito o del gatito no siempre se le cambia el agua o no se le cambia el agua todos los días, ¿no? Y es necesario cambiarles el agua todos los días, utilizar agua de garrafón. Inclusive se vale poner hielos en su agua para que ésta esté más fresca y ellos tengan más ganas de beber agua. Porque también hay que reconocer, por ejemplo, en el caso de los gatos son animales que no son muy buenos para tomar agua por sí mismos. Entonces, tenemos que buscar la manera de facilitarles la ingesta de agua. Inclusive también se pueden en este tiempo colocar más platos con agua alrededor de nuestra casa, ¿no? Sí es fácil que se deshidraten, igual que las personas. También vemos muchos problemas digestivos en esta época por infecciones que tienen que ver o están asociadas al calor. También otra cosa que podemos hacer, pues es inclusive ya en las veterinarias, porque es de uso veterinario, se comercializa un suero del mismo laboratorio que elabora el suero que nosotros habitualmente tomamos. Ya también lo hay para mascotas y lo hay en sabores que son para ellos muy agradables, como sabor carne, sabor de leche. Entonces les llegan a gustar. Pueden además así compensar los electrolitos que pierden y demás, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaban de cómo se puede ver un golpe de calor, pues es sencillo, digo, relativamente sencillo, porque se parece mucho a los síntomas que podría presentar un humano.
Algo que es muy característico, bueno, primero es la asociación que podemos hacer con un cambio de conducta en nuestra mascota minutos después de que ha estado en una situación de una alta temperatura, ¿no? Aquí pongo el ejemplo más claro, lo que más vemos inclusive, es perritos que nos acompañan en el automóvil y que nos bajamos a hacer algún mandado y los dejamos en el automóvil 5 minutos, y 5 minutos pueden ser suficientes para detonar un golpe de calor. Y entonces empezamos a ver a la mascota que está tiene una actitud como si estuviera aturdida, como si estuviera mareada, como si no se pudiera coordinar. Empezamos a ver que pueden presentar vómitos, insisto mucho, como confusión. Hay pacientes que inclusive convulsionan, y bueno, algo que es muy característico también para nosotros, sin embargo pudiera no serlo para un propietario, porque no es tan fácil, es sentir al paciente, al puro tacto se puede sentir al paciente muy caliente de su cuerpo. Comento que a los propietarios pudiera no serles tan fácil ubicar este signo, porque los perros y los gatos tienen la temperatura corporal más alta que nosotros. Claro. Entonces, para nosotros casi siempre se sienten más calientitos, eso es común, pero sí es un incremento en su temperatura corporal muy, muy relevante. Claro. Cuando esto pase, digo, como un tip, si alguna mascota llega a presentar estos síntomas, hay que correr al veterinario, porque no hay manera de que uno como propietario en casa lo pueda solucionar, o no del todo. Y es muy importante que agarremos una toalla de baño, la mojemos completamente, de preferencia si se pudiera con agua fría, inclusive algún refrigerante por ahí o alguna bolsita con hielos, y cubramos al paciente con la toalla mojada y coloquemos el objeto frío que tenemos en la parte de su abdomen, donde está la piel que no tiene pelo, ¿no? Una excelente recomendación. Perdón, también del corte de pelo, no es tan recomendable, por lo menos el corte de pelo en las razas que tienen varias capas de pelo, como los huskies, los Alaska, inclusive los Pomerania. Esos perros no les conviene quitarles el pelo, porque el pelo, por más paradójico que pueda sonar, es un protector o un aislante del calor. Entonces, no en todas las razas se aplica que el corte de pelo pudiera funcionar. Doctora, excelentes recomendaciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, y por supuesto seguiremos atentos. Gracias por todos estos consejos. Bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es la doctora Gabriela Ramírez Díaz, encargada del área de medicina interna del Hospital de Pequeñas Especies del CURPA.